ya con nosotros en el plató de Córdoba TV, Herminio Trigo Aguilar. Herminio, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, que ya llevábamos tiempo sin vernos. Efectivamente, hay tiempo ya... Ya te echábamos de menos. Sí, yo bueno, Herminio, pues hoy no hablamos de cine, aunque lo tenemos pendiente, ¿verdad? Pero la actualidad política manda y es que, bueno, pues hoy viernes se va a producir ese nuevo intento por parte de Pedro Sánchez para llegar a la Moncloa después de una semana en la que ya nos habíamos encontrado con una primera votación que era crónica de un resultado anunciado como poco esperado. Y Herminio, nos preguntamos, como hizo Alberto Garzón citando a Antonio Gramsci, si el optimismo de la voluntad vencerá al pesimismo de la razón, e incluso damos un paso más. ¿De qué voluntad estamos hablando? ¿Hacia dónde se dirigen esas voluntades? Porque bueno, todos los partidos políticos dicen que es preferible llegar a un acuerdo antes que a unas nuevas elecciones, pero en la práctica no se consigue que sume ningún pacto, ¿no? Bueno, hace tiempo ya que venimos constatando que los políticos mienten mucho, ¿no? Y efectivamente hay dos voluntades. Se constatan dos voluntades claramente en el proceso que llevamos hasta ahora. Una es la voluntad de resolver el conflicto en que hemos puesto todos los electores a los partidos políticos, porque todos somos responsables de la situación actual. De primera hora éramos un poco pesimistas en cuanto a la posibilidad de formar un gobierno con los mimbres que había, ¿no? El desarrollo de las negociaciones ha dejado muy claro las dos líneas que hay. Una es la voluntad de formar un gobierno con quien quiera pues, hablar, a base de un programa que se hace conjuntamente con la fuerza política. El PSOE asumió la tarea de formar gobierno, ya que fue rechazada por Rajoy, pues se puso al trabajo y quien estaba dispuesto a llegar a un acuerdo fue Ciudadanos. De primero, es una línea, la línea que hay ahora mismo es esa línea clara de formar un gobierno como sea, para resolver el conflicto, intentar que no vayamos a otras elecciones, porque sería un fracaso de las fuerzas políticas. Entonces, quien ha asumido esa responsabilidad ha sido el PSOE junto con Ciudadanos. Después está otra voluntad, la voluntad de que por delante de ese principio y objetivo de formar un gobierno está el de hacer un cambio total, absoluto, ¿no? Que es el que plantea Podemos. El interés de Podemos es, en estos momentos, distinto a formar gobierno. Los intereses de Podemos, ha quedado claro en toda su estrategia marcada hasta ahora, ha sido el que no le interesa tanto formar un gobierno como que vayamos a otras elecciones a ver si es posible que saquemos más votos que el PSOE y seamos un referente de la izquierda. Lo han dejado muy claro Podemos, ¿no? O sea, lo ha dejado muy claro de primera hora, cuando antes de sentarse a negociar, hizo público su programa de peticiones, ¿no? De exigencias más bien. La vicepresidencia, los ministerios, todo esto era una forma de no negociar. O sea, no puedes negociar con nadie que dice yo quiero esto, esto, esto y esto, y lo dice públicamente antes de sentarse a hablar con el otro. Y lógicamente eso ya había roto las negociaciones, lo había puesto por lo menos muy difíciles, pese a la voluntad que tiene el Partido Socialista de llegar a acuerdos. Después ya pues, antes de ayer, lo remató con pues, insultos prácticamente al Partido Socialista, ¿no? Por Iglesia, por aquello de la Calviva, y todo esto que era pues meter un cuchillo en el corazón del Partido Socialista, con lo cual no era un ambiente para negociar. Sin duda, en estos momentos, la situación, pues, aunque se manifieste por parte del Podemos la voluntad de negociar, lo que queda claro es que esa voluntad es nada más que cara a la galería. Perdón. Porque además hay una cuestión aquí que es muy clara. Todos los partidos, el PP está haciendo de Don Tancredo, porque además no tiene con quien pactar, nadie quiere pactar con ellos. Por tanto, tontería que Rajoy diga que va a dialogar, porque eso no es posible, porque, bueno, dialogar se puede, pero lo que no se puede llegar a acuerdos con nadie, porque además ellos están recogiendo las tempestades que sembraron cuando gobernaban estos 4 años.
que no han concertado con nadie, no han acordado con nadie, han sacado las leyes a fuerza de su mayoría súper absoluta y por decreto ley. Entonces, eso impide en estos momentos que nadie hable con ellos. Entonces, el panorama que se queda en estos momentos es un panorama, hoy se va a repetir la votación de hace 2 días y se va a quedar el panorama pues prácticamente igual. Quedan 2 meses todavía para poder llegar a acuerdos, pero si las posiciones no cambian, y por lo menos yo creo que los objetivos de cada uno están muy claros, PP no va a negociar con nadie, por tanto, pues ya estoy preparando las próximas elecciones, y Podemos también está en el mismo plan. La diferencia no, la igualdad que une estas dos posturas es que los dos manifiestan que quieren negociar. ¿Por qué razón? Porque la foto final de todo esto va a ser el que todos quieren llegar a la conclusión de que ellos no son responsables de unas nuevas elecciones. Ellos han hecho lo que han podido, han puesto sobre la mesa sus propuestas, quieren negociar, pero el otro lo ha querido. Esa es la propuesta, porque naturalmente ellos temen, y con razón, que el electorado castigue a aquellos que se han negado a formar gobierno y que lo obligue otra vez, nos obliguen a todos otra vez a pasar por las urnas. Entonces, de aquí hasta el final del proceso, vamos a presenciar pues muchas manifestaciones de que queremos hablar, queremos negociar, pero en la práctica va a ser imposible por las condiciones que se están poniendo. Este es un poco el panorama a nivel general, ¿no? Y luego, cada partido, como por ejemplo los Ciudadanos o PSOE, que son los que en estos momentos han hecho el esfuerzo de poder intentar formar gobierno, sabiendo que no podían hacerlo, pero por lo menos rompían esa inercia de no hacer nada. Alguien tiene que coger la bandera y tirar para adelante, ¿no? Bueno, pues el PSOE se tiró y tiró para adelante con la bandera, ¿no? Sí, se ha desbloqueado, ¿no?, la situación. Sabiendo que era muy difícil. Era consciente de que era muy difícil, claro, pero bueno, intentarlo al menos, ¿no? Y por lo menos ha habido un acuerdo entre dos fuerzas políticas, cosa que no se ha producido en el resto de las fuerzas. Es verdad que no suman, que no son suficientes, que necesitan más apoyo, eso es cierto. Que la transversalidad que planteaba el Partido Socialista, Pedro Sánchez, esa transversalidad de unir a Ciudadanos con Podemos, pues Podemos la ha rechazado totalmente, por aquello de la pureza del planteamiento, y se produce un bloqueo que yo creo que no va a tener solución. Mi opinión es que no va a tener solución, a no ser que haya un cambio de estrategia por parte de Podemos en los últimos tiempos. Eso es un poco el panorama tal y como está en estos momentos, y yo creo, estoy convencido de que iremos a las próximas elecciones si no cambia algo, que no creo que cambie. Bueno, pues cada vez más personas con la mirada fija puesta en ese mes de junio, en ese día 26. No sé si quizá estamos focalizando ahí demasiadas expectativas, porque si bien por un lado se teme, y los diferentes politólogos así lo apuntan, a que el electorado esté demasiado cansado ya de votar y de alguna manera pueda reaccionar con una mayor abstención de cara a esos comicios generales después de estos intentos fallidos de investidura y demás, tampoco se nos asegura que el panorama o el resultado fuera a ser distinto, porque quizás sean muchos los ciudadanos que digan, bueno, quizá otros cambien de voto, yo voy a seguir votando lo mismo que voté el 20 de diciembre. A lo mejor el 26 de junio nos volvemos a encontrar con la misma necesidad el día 27, ¿no?, de volver a sentarnos y volver a intentar buscar ese gran acuerdo. Nos preguntamos, Herminio, si lo que se ha ido fraguando hasta ahora quedará en agua de borrajas, por ejemplo, ese pacto PSOE-Ciudadanos, o si puede ser el primer paso para, bueno, pues esas futuribles nuevas elecciones. Bueno, yo creo que en estos momentos los partidos han entrado en campaña electoral. Todo lo que se hace es mirando siempre al electorado y mirando siempre eso, no quedar como culpable, como decía antes, no quedar como culpable de que no haya habido gobierno, ¿no? Sí, eso además se dejaba ver en el Parlamento esta semana, parecía más bien campaña electoral que un debate de investidura. Y a partir de ahora irá más, pero definido de forma distinta. Es decir, yo creo que ahora entramos en un panorama a partir de mañana, entramos en una situación diferente. Diferente porque esta primera fase que ha terminado con el acuerdo PSOE-Ciudadanos tenía unas características y unos objetivos que estaban claros y además estaban expuestos en
en el documento del acuerdo, en los puntos aquellos que fijaban el acuerdo. Cualquier otra incorporación significaría modificar eso, con lo cual el ciudadano estaría en contra de esa modificación. Estoy convencido. Entonces, el PSOE tendría que girar hacia la izquierda para poder encontrar un acuerdo con Podemos, siempre y cuando las exigencias de Podemos no desvirtúen el programa del Partido Socialista. Es decir, es verdad, tienen 60 diputados o 60 y tantos diputados y, bueno, la verdad es que es una fuerza política importante, la tercera fuerza política del Parlamento. Sí. Pero si va a negociar con una fuerza política que tiene más que uno, pues no puede imponer su programa de máximos. Y por lo que yo he visto y he oído, y hemos oído todos estos días, Pablo Iglesias está imponiendo un programa de máximos, ¿no? Es decir, o esto, o el referéndum en Cataluña, o esto, o nada, ¿no? O no hay acuerdo. Claro, si empezamos en ese plan, poco se puede negociar. ¿Por qué? Porque Podemos no está en eso, no está en la negociación. Pablo Iglesias tiene metido en la cabeza a saltar los cielos, no llegar incluso ni siquiera a formalizar un gobierno con el Partido Socialista, sino a saltar los cielos, es decir, convertirse en la máxima referencia de la izquierda de este país. Actualmente el PSOE estorba, en esta situación actual el PSOE sigue siendo hegemónico, por lo tanto hay que tumbar al PSOE como sea. Ahora mismo no es posible porque los números son los que son, pero ¿y si en unas próximas elecciones se produce eso? Pero ¿verdaderamente le podría convenir tanto a la formación morada, a los de Pablo Iglesias? Porque también en estos días se habla un poco de esto, ¿no? Bueno, hemos dado por sentado o entendemos que en esas nuevas elecciones podría ser un destino favorable para los de Pablo Iglesias. Sin embargo, se encontrarían con, bueno, pues con algunos escollos importantes, como por ejemplo reeditar esas confluencias, ¿no? Esos fuertes, esos grandes feudos que ahora mismo sí ha tenido y que sí pudo disfrutar el 20 de diciembre. Y nos preguntamos si además verdaderamente eso sería rentable o si desde la posición en la que están ahora podrían conseguir algo más de lo que tienen. O sea, hasta qué punto le conviene a ningún partido y a Podemos en particular esa nueva cita electoral. Bueno, yo creo que Podemos tiene un problema interno serio que hasta ahora está soterrado porque la nueva fuerza política llega por primera vez al Parlamento y no es cuestión de plantear el problema, pero ya han asomado por ahí la oreja las mareas, Compromís ya está aparte, los catalanes pues ahí andan, ¿no? En esa Ada Colau pues ya está probando un nuevo partido, que si lo formaliza un nuevo partido Ada Colau en Cataluña, pues Podemos se queda prácticamente sin nada porque captaría todo lo de Podemos. Es decir, sí hay movimientos internos en Podemos. Pero yo creo que de aquí a junio no va a dar tiempo a que se formalicen, a no ser que quieran romper la baraja. Ahora mismo lo que Pablo Iglesias está manteniendo es un poco la cohesión interna a base de plantearse programa de máximos. Si también hay que reconocer que Pablo Iglesias tampoco tiene mucha posibilidad de cambiar eso, porque las mareas y los que conforman Podemos, las mareas, los Compromís, todos esos colectivos, confluencias que le llaman, que están ahora mismo en torno a Podemos, pues están planteando que ni un paso atrás, ni para tomar impulso. Por tanto, difícil lo tiene negociar también Pablo Iglesias, o sea, tampoco, también hay que entenderlo así, ¿no? Porque cualquier cesión puede provocar que se descuelgue a alguien. Entonces, y ya si se descuelga a alguien ya, pues ya no es Podemos, ya es Podemos más todo lo demás, ¿no? Entonces, esa circunstancia ahora mismo de mantenerla firme, que impide negociar, pero de alguna forma cohesiona lo complejo de su organización, es lo que va a desembocar en las próximas elecciones. Y las próximas elecciones se podrá presentar otra vez Pablo Iglesias como diciendo, he mantenido firme el timón de todo lo que hemos dicho, ¿no? Está aquí, hemos mantenido. Por tanto, yo creo que en las próximas elecciones es lo que está jugando Podemos, a unas próximas elecciones, que la firmeza de su planteamiento, la no renuncia a ningún planteamiento de izquierda y acusar al PSOE de que se ha aliado con la derecha, con lo cual referente a la izquierda es Podemos, bueno, esa estrategia que tiene Podemos. Yo creo que en este momento lo que queda un poco en la incertidumbre, aunque ya esta mañana había una encuesta demoscópica que estaban ya hablando habían consultado a los ciudadanos y una gran mayoría de los ciudadanos están de acuerdo en que haya un gobierno, el que sea, pero que haya un gobierno.
así que no se repitan las elecciones. No sé en qué medida esta conciencia ciudadana se va a plasmar en unas próximas elecciones premiando a quien ha hecho el esfuerzo de formar un gobierno. Yo creo que eso es posible. Yo creo que eso va a condicionar mucho el voto del día 26 de junio. Claro. Si se produce, vamos, estamos en una hipótesis que es o optando probable. nuevamente por las fuerzas mayoritarias para evitar la situación de ingobernabilidad que tenemos en este momento, que ese es otro riesgo con el que cuentan pues, los partidos emergentes, ¿no? Que se opte pues, por los partidos, digamos, tradicionales y volvamos a esa dinámica bipartidista, ¿no? Claro, yo creo que el día 26 de junio, si llegamos a ese momento de elecciones, el panorama va a ser distinto al que hay ahora, ¿no? Porque ya hay un recorrido hecho. La gente es consciente, yo pues he estado por ahí viendo en otros sitios y conversaciones y la gente más que te puede imaginar que está más alejada de la política, pues te saca la conversación de la política, ¿no? Y te saca además con una información muy profunda del tema. No, eso sí es interesante, el interés. Exacto, eso es Que ha importante. suscitado toda esta situación, ¿no? Tan mantenida en el tiempo. Efectivamente, entonces la gente está muy concienciada en el tema político, lo sigue, lo está siguiendo. De hecho, algunas televisiones pues están dando ya, se han metido ya con tertulias políticas, que empezó siendo la sexta, pero ahora ya está la 4, ya la 1, ya están todos. ¿Por qué? Porque el pueblo está, la gente estamos ya muy pendientes de eso, porque repercute ya en nuestro día a día, que estar sin gobierno es un drama, no podemos estar sin gobierno un año, que esto sería tremendo, ¿no? Para todo el mundo. Entonces, sin todas las medidas, sin modificar nada, sin saber qué hacer, porque un gobierno en funciones no puede tomar decisiones. Entonces, la ley de educación, por ejemplo, todos van a cambiarla, menos el Partido Popular, pero ¿quién gobierna el Partido Popular? En todo momento, aunque sean funciones. Entonces, claro. ¿Qué se hace en la escuela? ¿Qué hacen, por ejemplo, los editores de libros, de textos? Sí, todos, editan libros para el año que viene, ¿con qué textos? Con los de la ley esta, si la van a cambiar, y si ganan los otros y cambian, ya los libros me los como. Es decir, en todo el panorama de la vida cotidiana de la ciudadanía, pues está produciendo una incertidumbre que hay que acabar con ella cuanto antes, claro. Por eso la gente lo que quiere es que haya un gobierno. Mire usted, ya me da igual que haya un gobierno, pero que acabe con esta incertidumbre, porque es que lo peor que puede haber en la vida de una persona es no saber qué va a hacer, ni qué va a ser su futuro, ni qué va a decidir su futuro, ¿no? Y la cuestión es que, aunque ayer Pedro Sánchez convocaba esa comisión negociadora para ver cuáles eran los pasos posibles, las vías abiertas para esa conversación con el grupo Podemos, En Común, En Marea, la verdad es que, salvo milagro, la situación menos probable que nos podamos imaginar, va a volver a producirse esa votación y vamos a volver a encontrarnos con el mismo resultado, incluso teniendo en cuenta que en la primera vuelta pues, se exige esa mayoría absoluta. En este caso no es tan ambiciosa la necesidad, pero efectivamente tampoco hay previsión, perspectivas, expectativas, tal como además lo decía el propio Pedro Sánchez en la primera sesión, en el primer debate, de que esto pueda cambiar, ¿no? Así que directamente él hablaba de esa salida del limbo y de ese inicio de la marcha de la cuenta atrás de cara a la cita de junio, ¿no? Solo nos podemos quedar con eso. Sí, pero yo creo que estamos en una fase en que hay que ir adjudicando responsabilidades. Yo estoy ya en eso. Claro, pero según el partido al que le preguntemos, pero, va a seguir su estrategia. Si no hay gobierno en estos momentos, el tapón que hay en estos momentos es Rajoy y el Partido Popular, es el tapón. Porque es el partido que ha sido más votado, que tiene más parlamentarios, que tiene más diputados, y por tanto, no, si se dice no, tendría que ser la unión de más fuerzas políticas, casi todo el resto, para poder derrotarlo. Entonces, como esa circunstancia no se produce, pues entonces el Partido Popular, diciendo no, aquí no hay gobierno. Seguro que no hay gobierno diciendo no, y va a decir que no. Por tanto, por mucho que tiramos para adelante, no se suma, a no ser que Podemos, en un gesto que no preveo ni que se atenga razonablemente a la realidad, oís, esos cables vote que sí, porque tienen que haber más votos positivos que negativos. Yo creo que no se va a producir, después de todo visto el debate de antes de ayer, no se va a producir de ninguna de las maneras. Se va a repetir lo mismo de la vez pasada. Bueno, que Coalición Canaria a lo mejor va a tenerse un voto que sí, pero no es significativo. Entonces, la situación se va a quedar absolutamente igual que estaba. O sea, no hay ninguna esperanza de que esto cambie. Yo creo que en estos momentos el Partido Socialista está jugando la baza de encontrar una solución, porque ha captado que el interés de los ciudadanos es que haya una solución a esto. Y entonces, por lo menos está jugando a ese papel.
pero está también demostrando a la gente, yo he hecho el esfuerzo, todo lo que he podido, he cedido cosas para pactar con una fuerza política como ciudadano, he hecho, pero los demás se niegan, entonces los demás me ponen en condiciones imposibles. Es que yo, ante la opinión pública, que deja de manifiesto el Partido Socialista y Pedro Sánchez, que es que han hecho el esfuerzo que le correspondía, seguro, a Mariano Rajoy. Porque Mariano Rajoy dice, ¿con quién hablo? Si nadie quiere hablar conmigo, ¿no? Entonces, ¿con quién pacto? Incluso Ciudadanos, la intervención de Rivera del otro día, pues fue también terrible con el Partido Popular, ¿no? Sí, de hecho te quería comentar, Herminio, porque Pablo Iglesias le advertía a Pedro Sánchez, le decía aquello de cuídese de la naranja mecánica, es un socio hábil que le entregará al PP y sin embargo efectivamente estamos viendo cómo en ese debate bronco se han separado mucho más las posturas tanto de Ciudadanos con respecto al Partido Popular como al revés. Se ha producido una distancia, digamos, irreconciliable, al menos en el corto, en el medio plazo, de cara a esas futuras conversaciones, porque efectivamente hemos visto cómo Albert Rivera ha endurecido su discurso y también lo ha hecho así el presidente en funciones, Mariano Rajoy. Sí, Ciudadanos tiene una estrategia que tiene un programa reformista, reformista liberal, es decir, es un partido de derecha, de una derecha moderna, de una derecha europea, no de la derecha del PP, que es una derecha heredera del franquismo todavía, ¿no? Sí. En muchos aspectos, sino Rivera plantea naturalmente reformas que ha hecho, de políticas que ha hecho el Partido Popular. Entonces, claro, ¿cómo va a pactar Rajoy con Ciudadanos, cuando Ciudadanos está diciendo me cargo la ley de educación y la ley de la patada en la puerta, la ley Mordaza, todo eso me la voy a cargar? Claro, ¿cómo vas a negociar tú con alguien que dice no, para hablar conmigo hace falta que todo lo que has hecho no vale? Imposible, o sea, ese planteamiento es imposible. Y para dejarlo más claro, la intervención de Rivera el otro día, antes de ayer, fue también dura, ¿no? Dura. Es decir, ya cuando aquello que le dijo, dígame usted al señor Rajoy, dígame usted una razón, una por la que yo le voté, una, nada más, una. Claro, es que no hay, entonces como no hay, pues es imposible. También se ha visto la brecha esa de Ciudadanos con el Partido Popular, por tanto está roto en todos los frentes, y todos los frentes están rotos, salvo Ciudadanos y PSOE, pero Ciudadanos y PSOE es insuficiente como para llegar a una solución de este conflicto, ¿no? Bueno, pues sí, así está la situación. El tiempo nos dirá efectivamente si se premia o se castigan los diferentes pasos que han ido dando los distintos partidos políticos y si le ha compensado la estrategia al Partido Socialista Obrero Español de pactar con Ciudadanos, alejándose de esas fuerzas de izquierdas a las que, bueno, pues Manuela Carmena hace unos días apelaba para que volvieran a hacer posible ese gobierno del cambio. Luego ya especificaba que no se refería a Ciudadanos, sino que se refería pues a esa primera idea que existía de pacto entre PSOE y Podemos, pero efectivamente es algo que nos concierne a todos y los próximos días, las próximas semanas iremos viendo, ¿no? si les ha merecido la pena al candidato, en este caso socialista, y a los diferentes partidos las posturas que han ido tomando de cara a esta investidura. Yo creo que en estos momentos, y además Pablo Iglesias lo tiene muy claro, él sabe que tiene mucho voto socialista, mucho voto socialista en su mochila. Y a ellos iba dirigido también parte de su intervención con referencia a Pablo Iglesias. Pero yo creo que fue un error gordo. Aquello de la Calviva ha sido un error de principiante. Se le calentó la boca e incluso entre los mismos suyos provocó estupor, ¿no? Sí, había que ver la cara de Íñigo Errejón, claro, porque la reacción. Eso rompía la voluntad de mucha gente, de muchos votantes de Podemos y del Partido Socialista, que lo que quieren es un acuerdo. O sea, las bases están pidiendo que haya un acuerdo, pero los intereses que rigen las cúpulas de Podemos pues no están en esa labor, tienen otros objetivos que no son esos. Entonces, ¿qué está pretendiendo? Pretendiendo decir, yo soy la socialdemocracia actual y socialistas votadme a mí, pero claro, después se equivoca con aquello de esa pronto que le entró, ¿no? Y que, bueno, esa intervención muy dura contra Pedro Sánchez, ¿no? Que realmente pues eso espanta. Sí, los electores, los ciudadanos no queremos bronca, queremos gente que se entienda que nos resuelva los problemas.
Entonces, eso es lo que queremos los ciudadanos, no queremos otra cosa, en fin. Habrá quien quiera otra, no digo que no, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos lo que queremos es que, mire usted, yo quiero que ustedes me resuelvan mi problema y que ustedes se pongan ya a trabajar y resuelvan los problemas que tenemos, que son muy gordos. Y no empiecen ustedes otra vez con estrategias particulares de cada uno. Entonces, eso es lo que en estos momentos hay que poner sobre la mesa y para decir, bueno, yo he hecho lo que he podido. Eso lo puede decir, lo querrán decir todos. Claro. Todos lo van a querer decir. Pero quien lo ha hecho solamente es Ciudadanos y el Partido Socialista. Los demás no tienen ningún argumento para decir que lo han hecho, ¿no? Bueno, pues seguiremos analizando, lógicamente, el escenario político porque va a seguir dando titulares y va a seguir dando de qué hablar. Y Herminio, pues si nos vuelves a acompañar próximamente, seguiremos haciéndolo contigo. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros hoy hablando de política. Gracias a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias, Herminio.